Vamos con otro de los vídeos que vamos a utilizar para la comunidad Trainers, ¿no? Para que aprendáis a planificaros y a gestionar vuestro propio entrenamiento, ¿no? En este caso vamos a hablar de lo que es la carga del entrenamiento, ¿no? Vamos a ver pues, un índice, ¿no? de lo que vamos a ir siguiendo. En principio vamos a ver lo que es la introducción, ¿no? a la carga de entrenamiento, pues una breve descripción de qué es la carga, ¿no? Hablaremos un poco pues de eso, ¿no? De qué conlleva cuantificar la carga. Veremos qué tipos de carga existen, ¿no? De entrenamiento. Más adelante, pues abordaremos temas de componentes de la carga de entrenamiento, ¿no? Pues, volumen, intensidad y todo eso. Ahora lo veremos todo. Y luego veremos también métodos de control y cuantificación de la carga de entrenamiento, ¿no? Tengo que decir que nos vamos a ceñir en los mínimos, ¿no? Para que aprendáis, ¿no? A aprender a controlar o a gestionar, por ejemplo, la plantilla que yo tengo en la página web no disponible y que sepáis, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, TSS, ¿no? Que es en mi caso de lo que utilizo la plantilla, pues poder conocer la medición o de qué va el tema, ¿no? De medir la carga con TSS, ¿no? De esta manera, sí, pues si utilizáis la plantilla, pues podéis aprender también a periodizar y a planificar por TSS, ¿no? Vamos a ello con la primera parte, ¿no? De introducción a la carga de entrenamiento, ¿no? ¿Qué es la carga de entrenamiento? Pues, ¿por qué hay que cuantificar el entrenamiento, no? Está muy bien salir, ¿no? Y andar en bici y correr y todo eso es muy bonito, ¿no? Pero a la hora del rendimiento, existe una relación entre el entrenamiento, ¿no? Y las situaciones fisiológicas y luego el rendimiento que obtenemos, ¿no? Es indispensable cuantificar de manera precisa y fiable la carga de, de trabajo realizada por el deportista, ¿no? No es posible conocer los efectos de entrenamiento sin una cuantificación exacta del mismo, ¿no? Al final, GSE, esta foto está sacada de GSE, una plataforma de aprendizaje también, pues es interesante, ¿no? Que sepamos que estamos midiendo para saber si hemos mejorado o no. Si no hay medición no se puede saber si hay mejora, ¿no? Cuantificar conlleva preparar al deportista para competir, ¿no? Al final los datos nos van a llevar a tomar decisiones adecuadas, ¿no? Una vez que cuantifiquemos, ¿no? Y tengamos datos, ¿no? Y esto nos va a hacer que rindamos más, ¿no? Tipos de carga que existen, ¿no? Existen dos cargas, ¿no? Dos tipos de carga, ¿no? La que planificamos, ¿no? La prescrita y luego la que es realizada por el atleta, ¿no? O en este caso vosotros, ¿no? Os vais a planificar semanas de entrenamiento con cargas en TSS, ¿no? Por hablar del método que vamos a ver aquí en la presentación está. Y vais a ver que vais a planificar semanas de 400 TSS y vais a hacer 440 o 370, 380, que casi nunca vais a mantener los TSS, ¿no? Esos que, porque pues, debido a la intensidad al volumen, pues se cae un poco de las manos, ¿no? Que no está mal, ¿no? Que siempre se tiene que derivar un poco. Es difícil que encuentres a alguien que los haga justos, ¿no? Por eso una cosa es planificar y otra cosa es realizar, ¿no? esa carga, ¿no? Por eso hablamos un poco de los dos tipos de carga, ¿no? La planificada y la realizada, ¿no? Sobre todo la planificada al principio de la temporada, ¿no? Y los macros, los mesos y los microciclos, ¿no? Que es muy bonito. Planificar todo y luego hay que seguirlo. Luego la realizada, pues eso, por el deportista, ¿no? Con la que se cuantifica con los aparatos de medición, ¿no? Por pulso, por vatios, etcétera. El punto 3, los componentes de la carga de entreno, ¿no? En este caso, los componentes de la carga de entrenamiento. Como podéis ver, son el volumen, la intensidad, la frecuencia y la densidad, ¿no? El volumen, como todos lo conocemos, ¿no? Al final, pues ahora veremos un poco de qué va cada cosa, ¿no? Y la intensidad muchos conocemos, ¿no? Tanto el volumen como la intensidad, ¿no? Pero tampoco tenemos muy claro muchas veces qué es, ¿no? Porque yo digo a gente hablar y tampoco tienen muy claro qué es el volumen y la intensidad, ¿no? Pues esto, al final, los componentes de la carga provocan una respuesta adaptativa en el organismo del deportista, ¿no? Y esto repercute de manera directa sobre el rendimiento deportivo, ¿no? Vamos a ver una a una, ¿no? El volumen es un poco pues, el componente principal de la resistencia, ¿no? Al final es la base de la carga, ¿no? El rendimiento mejora en base al volumen muchas veces, ¿no? Prácticamente es la clave, ¿no? La base, ¿no? De volumen, ¿no? En un atleta. Depende de qué disciplinas, incluso mucho más, ¿no? El tiempo, las repeticiones, los kilómetros serían, por ejemplos, ¿no? de qué es volumen, ¿no? Al final, contra más tiempo realizamos una sesión, más volumen estamos metiendo en kilómetros, en horas. Cuanto más repeticiones o más series en el gimnasio, por ejemplo, más volumen estamos metiendo a la sesión, ¿no? La intensidad es vital para mejorar el rendimiento, ¿no?
al final la intensidad es lo que nos diferencia, ¿no? de estar bien a estar mejor, ¿no? Adaptaciones que se necesitan para la resistencia es importante que tengamos en cuenta el principio de supercompensación, ¿no? Del entrenamiento, ¿no? Que lo que hace es ayudarnos a descansar, ¿no? Para que exista esa supercompensación y nos lleve a un rendimiento por encima del que hemos empezado a realizar la sesión de entrenamiento, ¿no? Por eso es importante que durante la intensidad, entre sesiones de intensidad, pues, haya descansos, ¿no? Programados y planificados, ¿no? Por supuesto. Es más difícil de cuantificar que el volumen, ¿no? Porque al final la intensidad, pues tienes que tener un aparato, ¿no? Que te mida el pulso, los vatios, la frecuencia cardíaca máxima, el porcentaje, consumo de oxígeno, la velocidad aeróbica máxima o el porcentaje de frecuencia cardíaca de reserva a la que estás trabajando. Es un poquito más complicado que lo que es el volumen, ¿no? Pero bueno, tampoco es muy difícil, ya la veremos como a un ejemplo. La densidad es la relación entre el esfuerzo y la pausa, ¿no? Entre sesiones, entre repeticiones, entre series, pues al final es un poco la relación que existe, ¿no? Pausa-esfuerzo, ¿no? Las pausas afectan a las adaptaciones provocadas, ¿no? No es lo mismo pausar durante unas series 30 segundos que 1 minuto y medio o 3 minutos, ¿no? Pues se crean diferentes adaptaciones, aunque no lo parezca, ¿no? Muchas veces. La frecuencia es difícil de cuantificar, ¿no? El número de veces que se entrenaba en el tiempo, ¿no? Con el volumen es una gran aliada, ¿no? Está muy ligada al volumen, ¿no? Incrementar o disminuir el volumen incidiendo en la frecuencia de entrenamiento, ¿no? Ejemplo, incrementar las sesiones a la semana, ¿no? El punto 4, los métodos de control y cuantificación de la carga, ¿no? Aquí en esta parte o en este punto vamos a hablar de los métodos objetivos y de los métodos subjetivos, ¿no? De la carga de entrenamiento. Los métodos subjetivos son la percepción del esfuerzo que tiene el atleta o nosotros mismos, ¿no? Cuando acabamos una sesión, ¿no? O una serie, una repetición, ¿no? Sobre todo la sesión, se suele medir más en sesión, ¿no? Y decir, oye, ¿qué te ha supuesto del 1 al 10 o del 6 al 20, ¿no? Porque hay dos tipos de escala, ¿no? De percepción del esfuerzo que ahora las vamos a ver. ¿Qué te ha supuesto, ¿no? El esfuerzo a ti, ¿no? La sesión, perdón, ¿no? Luego están, por otra parte, los métodos de control y la cuantificación objetivos, ¿no? Que, como hemos dicho, pues es la medición de los vatios, del pulso, y en este caso los vatios pues serían una carga externa y el pulso sería una carga interna, un input, ¿no? Se llaman input a las cargas internas como el pulso y la cuantificación de cargas externas o outputs, ¿no? Como los vatios, ¿no? Estas son las dos tablas que os he comentado anteriormente de la escala de Born, ¿no? La modificada y la original, ¿no? De cómo medir, ¿no? La percepción subjetiva del esfuerzo o RPE, ¿no? De las siglas en inglés, ¿no? Vamos a ver un ejemplito más. El entrenamiento al final nos podemos dividir en percepción objetiva y percepción objetiva, ¿no? Es importante que hay que tener presente siempre las dos, ¿no? No nos podemos olvidar del RPE, ¿no? Por mucho que tengamos planificado una sesión y nuestro atleta nos diga o el objetivo nuestro de la sesión es un RPE 5 o 6, por ejemplo, y el atleta nos diga que ha sido 8, ahí tenemos que tener una alerta, ¿no? Y ver qué está pasando, ¿no? Si de verdad estaba cansado el atleta o hemos programado mal la sesión, ¿no? O no tocaba esa sesión, ¿no? El RP es importante para ver sensaciones y poder programar posteriormente, como comento, ¿no? Por eso tenemos que llevar presentes las dos, ¿no? En los entrenamientos. Las objetivas, como hemos comentado, la interna sería el pulso y la externa, por ejemplo, los vatios, ¿no? Y bueno, a día de hoy se ven, ¿no? Aplicaciones o apps, ¿no? De móviles que te hacen, cuando terminas la sesión de entrenamiento, te dicen, ¿no? Ver cómo te sientes, ¿no? Del 1 al 10, del 1 al 7, con caritas y tal, como podéis ver ahí en Sport Laser, ¿no? En Training Peaks, ¿no? En este caso, pues, te he puesto esas dos, ¿no? Para que veáis un poco ejemplos de aplicaciones que hacen que nos miren la percepción subjetiva del esfuerzo, ¿no? La carga subjetiva, ¿no? Vamos a hablar de la frecuencia cardíaca. Se puede cuantificar por la frecuencia cardíaca por el porcentaje de la absoluta, ¿no? De la máxima, ¿no? La frecuencia cardíaca media también se puede calcular en las sesiones, ¿no? Es una manera de medir la carga en el entrenamiento, ¿no? Hay muchas maneras de medir, ¿no? Por ejemplo, otra opción es la frecuencia cardíaca de reserva, que desde mi punto de vista es mucho mejor que trabajar por porcentaje de frecuencia cardíaca máxima. Es mucho mejor trabajar por porcentaje de frecuencia cardíaca de reserva, porque dicen más cosas de lo que es el atleta y cómo está ese día el atleta, ¿no? Porque si para ese día el atleta su frecuencia cardíaca reserva es
110 pulsaciones, otro día puede haber dormido peor y tener 109, 103 pulsaciones o 97 pulsaciones, ¿no? De frecuencia cardíaca de reserva. Por lo tanto, no es lo mismo para un día que para otro, ¿no? Para entrenar con ese atleta, ¿no? Es la idea, ¿no? ¿Cómo varía la frecuencia cardíaca en los entrenamientos? ¿No? Pues depende de factores como el calor, la deshidratación, el tipo de ejercicio que estamos realizando, la pendiente, ¿no? No es lo mismo ir en llano que subir una pendiente, ¿no? El tiempo, ¿no? Si hace aire, si no hace aire, pues estos factores dependen mucho o hacen que varíe mucho la frecuencia, ¿no? La frecuencia cardíaca, ¿no? Como digo, estos son métodos de cuantificación de la carga objetivos, ¿no? Vamos a hablar de la potencia, ¿no? La potencia en este caso, para cuantificar la potencia podemos hablar del porcentaje del umbral, ¿no? Del FTP, del Functional Threshold Power, que sería el umbral, porcentaje de la potencia aeróbica máxima, ¿no? O hablando también de umbral, podemos hablar también del máximo estado estable de lactato, ¿no? Máximo lactate state, ¿no? Que es las siglas en inglés, ¿no? Y que hace referencia al punto justo antes, o dice, hay gente que dice que lo compara con el FTP, ¿no? Del umbral anaeróbico, ¿no? También otra forma de trabajar sería, por ejemplo, trabajar en la potencia del umbral, ¿no? Para cuantificar la carga, ¿no? La intensidad, ¿no? En este caso. Todos estamos hablando de intensidad, ¿no? Cómo medir la intensidad, ¿no? del entrenamiento, ¿no? Que es una manera luego de cuantificar la carga, ¿no? Todo esto son intensidades, para que os acordéis, ¿vale? Como hemos hablado antes, vamos a hacer una pausa, ¿no? en los TSS, ¿no? Vamos a hablar de qué es esto para medir la carga, ¿no? Los TSS los utilizó Andrew Coogan, ¿no? Y, y es una manera de medir a base de la frecuencia cardíaca media o de la potencia normalizada o del ritmo normalizado, ¿no? La carga que ha supuesto esa sesión para el atleta, ¿no? Esta sería la fórmula para los cálculos mediante el ritmo, ¿no? Donde podéis ver que el WDS es la duración del entrenamiento en segundos, ¿no? El NGP es el ritmo normalizado de entrenamiento, ¿no? Y el IF es el factor de intensidad del entrenamiento, ¿no? Y el FTP es el umbral de potencia funcional, ¿no? Todo eso, pues eso, como podéis ver, se multiplica por 3600, que está a su vez está dividido, y luego todo lo multiplicamos por 100, ¿no? Lo mismo que para el ritmo, podemos hablar para calcularlo mediante la potencia, ¿no? Si trabajamos en vez de por ritmo, por potencia, pues podemos meter la potencia normalizada y el umbral nuestro de potencia con el factor de intensidad, ¿no? Y ver también qué TSS ha supuesto, ¿no? Ese entrenamiento por potencia, ¿no? Para el ritmo, para que os hagáis una idea, en el NGP iría el ritmo medio de la sesión, ¿vale? Tenemos que decir también que en el ritmo medio de la sesión podemos utilizar de Strava el RAP, ¿no? El ritmo ajustado a pendientes, ¿no? Que es lo que tendríamos que meter ahí, ¿no? Que es lo más lógico, ¿no? Al final como la Normalized Power, ¿no? Que tiene en cuenta las pendientes, ¿no? Y las subidas y las bajadas, ¿no? Los desniveles, los cambios de desnivel. Es importante meterlo tanto en uno como en otro, ¿no? Lo mismo que para el ritmo y para la potencia, pues podemos hablar de cuantificación de la carga de TSS mediante la frecuencia cardíaca, ¿no? Que es lo mismo, pero en este caso tendríamos que meter el average frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca media, ¿no? Y el ANT, que sería el umbral anaeróbico en pulsaciones, ¿no? Eso ahora vamos a ver después qué tipos de test vamos a utilizar para calcularlos, no más o menos a ojo, ¿no? Pues eso, y es lo mismo. Son las mismas fórmulas, lo que pasa que metiendo diferentes datos. Una vez que calculamos el TSS de la sesión, pues el valor de TSS que podemos ver ahí, hay una tabla de colorines que va hasta 150 y entre 150 y 300 y desde 300 a 450 y a partir de 450, ¿no? Esas son las intensidades de las sesiones, ¿no? Que iría desde baja hasta muy alta, ¿no? Y el tiempo de recuperación que precisa cada una de ellas, ¿no? Luego, a la hora de planificar, podemos planificar semanalmente, mensualmente, por macro, por meso, por micro. Y luego, por ejemplo, os he puesto aquí un atleta de élite, ¿no? Avanzado pues los TSS que puede realizar en un año, ¿no? En una semana, ¿no? De media y el CTL objetivo. El CTL ya lo veréis más adelante, aunque no entendáis, es un poco la forma, ¿no? Del momento, ¿no? Que se miden CTLs, ¿no? Y está un poco relacionado con la carga que haces en TSS al año y semanales, pues puedes partir desde un target CTL u otro, ¿no? Eso sí es un poco lío, ya lo aprenderéis en algún curso de los de la plataforma.
Pues eso, la idea es que tengáis clara que, pues eso, que se puede medir, cuantificar los TSS anuales al final. El factor de intensidad, ¿no? El factor de intensidad no es otra cosa que cómo medir cómo ha sido la intensidad de esas sesiones respecto a tu umbral, ¿no? Un ejemplo que podemos poner aquí es, pues, el ejemplo de 300 vatios de umbral, ¿no? Con una sesión media de 150, pues eso va a requerir un factor de intensidad de 0,5 en la sesión, ¿no? Porque ha sido a la mitad de tu umbral anaeróbico, ¿no? Es un poco la idea del factor de intensidad, ¿no? Por eso vienes aquí atrás y lo meterías en estas fórmulas en el IF, ¿no? Tanto de ritmo como de pulso como de potencia, ¿no? Es un poco la idea de este dato, ¿no? En este caso, el objetivo de la sesión sería una recuperación activa, ¿no? Como podemos ver a la derecha, en valores típicos del IFA, de factor de intensidad, pues depende de entre qué rangos esté, pues podemos trabajar en fondo, a ritmo, a umbral o por encima, ¿no? Cada valor o dato del IF pues corresponde a un tipo de entrenamiento de objetivo, ¿no? De sesión. Como podéis ver lo que es la foto más grande, ¿no? Los valores típicos de F para las sesiones de entrenamiento o carrera son los siguientes, ¿no? Por menos de 0,75, como comentamos, son sesiones de recuperación, ¿no? Entre 0,75 y 0,85 suelen ser rodajes, ¿no? En entrenamiento de resistencia, ¿no? Entre el 85 y el 95, pues por ciento estaremos hablando, ¿no? Del umbral, ¿no? Porque al final uno es el umbral, ¿no? Son rodajes de tiempo, entrenamientos aeróbicos o intervalos anaeróbicos, ¿no? O carreras más largas de más de 2 horas y media, ¿no? En carretera, ¿no? Entre el 95 y el 1,5, pues estaremos hablando de intervalos de umbral de lactato, ¿no? Entre el 1,5 y el 1,15 contra relojes más cortas también, ¿no? Esa es un poco la idea del factor de intensidad, ¿no? El ritmo de carrera. Cálculo mediante el ritmo de carrera, ¿no? Hemos hablado antes que había tres formas, ¿no? De medir el ritmo, el potencia y el pulso, ¿no? Vamos a ver la del ritmo, ¿no? El test para calcular el ritmo del RUN FTP en kilómetros por hora, en minutos a kilómetros, sería calcular el V-DOT, que el V-DOT es una página en internet o en nuestra página lo podéis ver también el cálculo en la parte de entrenamientos, creo que sale en la parte del blog o del soñador, no estoy seguro ahora, y podéis calcular, bueno, hay muchas páginas para meterte y calcular en función del tiempo y de la distancia, te calculan el V2, ¿no? Y te mide las zonas de entrenamiento, ¿no? Más o menos para tus velocidades, para la media maratón, para la maratón, para los 10K, para los 5K, para el 1000, para varias distancias, ¿no? Te miden en relación a un test que hacerte de tiempo y distancia, ¿no? Tú metes el tiempo, metes la distancia y te calcula todo automático, ¿no? Suele ser los 10 kilómetros el ritmo umbral, ¿no? Siempre, y depende del nivel deportista, pero más o menos suele ser eso. Otro de los test que se puede hacer es el de 20 minutos corriendo y luego calcular la velocidad esa multiplicarla por 0,95, ¿no? Y eso saldría, pues, el umbral en kilómetros por hora, ¿no? Si el que tenga Excel o pueda usar Excel, pues he metido esta fórmula, ¿no? Para calcularla, ¿no? Y se mete esa fórmula en el Excel y te calcula, ¿no? En minutos por kilómetro y multiplicar también por 0,85, ¿no? En la plantilla Excel la que estoy hablando es una plantilla que está disponible en la web y que la vais a poder. Bueno, ahora mismo no está disponible cuando estoy grabando este vídeo, pero va a estar disponible en la web y vais a poder tenerla presente y preguntar por ella si no la veis y se os informará en qué momento estamos, ¿no? Porque estamos acabándola ahora mismo y es una plantilla perfecta para planificar por TSS, ¿no? Al final es una plantilla que está muy bien y es una herramienta de control de una temporada perfecta. Y si controláis un poco el Excel, pues es una pasada lo que puede ayudarnos, ¿no? En cuanto a planificar, a realizar tesis, a calcular consumos de oxígeno, muchos, muchos, muchos datos, ¿no? Ya iremos hablando de ella. La potencia ahora vamos a ver en carrera y en ciclismo, ¿no? Los testes que hay que hacer, ¿no? El test para calcular el ritmo umbral en potencia, ¿no? Pues podemos hacer un test de 5 minutos o de 2 kilómetros, ¿no? Y a partir de esa potencia aeróbica máxima que hemos sacado en el test, pues multiplicarla por 0,85 y calcular el FTP, ¿no? El RAN FTP, ¿no? Otro test que, bueno, hablando del test de 5 y de 2000, pues es la velocidad media, la potencia máxima sería la PAL, la potencia aeróbica máxima, y la velocidad media sería la potencia aeróbica máxima también, que multiplicando por 0,85 también daría el umbral, ¿no? En velocidad, ¿no? Tanto en potencia como en velocidad. Ya veis que del mismo test sacamos los dos umbrales, ¿no? La potencia y la velocidad, ¿no?
Estamos hablando de potencia y velocidad anaeróbicas de consumo de oxígeno, que estaremos calculándolo con los 5 minutos o con los del 2000, ¿no? Pero a su vez esa potencia anaeróbica o potencia del consumo de oxígeno o la velocidad del consumo de oxígeno máximo multiplicando las dos por 0,85 nos daría, ¿no? Porque está calculado que está al 0,85% del umbral, ¿no? Por eso se multiplica por 0,85, ¿no? Otro test que se podría hacer sería hacer el de 20 minutos y multiplicar por 0,95 tanto la velocidad como la potencia también. Y calcularíamos los dos umbrales, ¿no? Muchas veces se habla de otros tipos de test, ¿no? Como el de 8 minutos, que yo suelo hacer test de 8 minutos, pero no para calcular el WFTP, por ejemplo, ¿no? Yo los hago para medir, para añadir datos a la curva de potencia de duración, ¿no? de los atletas que llevo, ¿no? Para utilizar con el WKO, ¿no? Y alimentar la curva en varios tiempos, ¿no? Por eso suelo hacer test de 8 minutos, pero no es aconsejable. Y se suele multiplicar si lo usas por 0,9 para calcular el FTP, tanto en potencia como en ritmo, ¿vale? En la plantilla de Excel también salen todas estas cosas. Otro test pues, se podría calcular también con el ritmo V2, ¿no? Pues cerca del FTP, ¿no? Al final, un cálculo de un test de 10K, pues la potencia me debe ser un poco la potencia umbral nuestra, ¿no? El pulso, carrera y bicicleta. Vamos a ver el cálculo de los tests, ¿no? Para calcular el threshold frecuencia cardíaca, ¿no? Que sería la ANT, ¿no? En este caso. Pues habría que hacer los tests de 20 minutos y multiplicarlo, como hemos dicho anteriormente, por 0,95 también, o el test de 5 minutos y multiplicarlo por 0,90 también para calcular el umbral, ¿no? del pulso, ¿no? De la frecuencia cardíaca, ¿no? Es un poco la idea de... A ver, suele ser 0,85 a 0,90, ¿no? Más o menos. Alguna pulsación arriba o abajo, pero suele ser eso, ¿no? Entre el 0,85 y 0,90, porque si vemos en este caso sería pues el test de 5 minutos por 0,85, ¿no? En este caso pues estaríamos hablando de 0,90, ¿no? Pero también podemos calcularlo con 0,85, ¿no? El test, porque muchas veces se hace también el de 6 minutos, no el de 5. Así que la idea es esa, ¿no? Tener una referencia, yo cogería 0,85 más que 0,90, ¿no? Muchas veces si tenemos datos de una contrarreloj o una carrera de una hora en nuestras competiciones, pues es la clave para calcularlo, ¿no? Y sacarlo, ¿no? Hacemos, por ejemplo, en el WKO, hacemos una selección, ¿no? de la hora esa completa y vemos los datos, ¿no? Tanto de potencia como de velocidad como de pulso. Pues este sería un poco el vídeo, ¿no? De esta presentación de la cuantificación de la carga del entrenamiento, ¿no? Así que espero que os haya gustado y vamos viendo los demás vídeos. Un abrazo y a seguir aprendiendo.